Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal virtual. En este video vamos a ver la regla de la cadena para derivadas ordinarias. Y voy a resolver el siguiente ejercicio. Y este ejercicio dice lo siguiente. Calcular la derivada de z con respecto de t utilizando la regla de la cadena. Y nos dan tres funciones. Bien, y antes de comenzar a realizar el ejercicio, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle clic en el botón rojo. Además, si ustedes gustan, pueden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Entonces vamos a comenzar calculando esta derivada que nos están pidiendo para esta primera función. Bien, y entonces, ¿cómo voy a calcular esta derivada que me están pidiendo? La derivada de z con respecto de t, utilizando la regla de la cadena. Pues para eso voy a escribir el siguiente teorema que nos dice justamente cómo calcular esta derivada. Y este teorema nos dice lo siguiente, que supongamos que z es una función de dos variables, como aquí nos los indica, y que esta es diferenciable en x, y. Además, tanto x como y son funciones de una nueva variable que aquí le están llamando t. Y también estas son funciones diferenciables, pero en la variable t. Y aquí nos dice que entonces z evaluada en estas dos funciones, g de t y h de t, es una función diferenciable de la variable t. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, para calcular la derivada de z con respecto de t, aplicamos esto que tenemos aquí. Es decir, la derivada de z con respecto de t es igual a la derivada parcial de z con respecto de x, y esto va a multiplicar a la derivada ordinaria de x con respecto de t, más la derivada parcial de z con respecto de la otra variable, que en este caso es y esto va a multiplicar a la derivada ordinaria de y con respecto de t. Por lo tanto, en este caso, para calcular la derivada de z con respecto de t, pues vamos a aplicar esta expresión directamente, ya que aquí pues tenemos que z es una función de dos variables, x y tanto x como y son funciones de t. Entonces, dicho esto, pues tenemos que calcular por un lado la derivada parcial de z con respecto de x y la derivada parcial de z con respecto de y. Después que ya hayamos realizado esto, vamos a calcular la derivada ordinaria de x respecto de t y también la derivada ordinaria de y con respecto de t. Y esto lo voy a realizar en este lado. Entonces vuelvo a escribir derivada parcial de z respecto de t, y pues esto va a ser igual. Bien, y comienzo calculando cada una de las derivadas que aquí me están indicando. Primero voy a calcular las derivadas parciales. Y comienzo calculando derivada parcial de z respecto de x. Y tenemos derivada parcial con respecto de x de nuestra función, que es x al cuadrado más y al cuadrado. Recordemos aquí que como estamos derivando con respecto de x, significa que la otra variable que es y la vamos a considerar una constante. Entonces aquí lo que vamos a tener es pues la derivada de cada uno de estos términos. Y tenemos para el primer término la derivada de x al cuadrado con respecto de x es igual a 2x, más la derivada de y al cuadrado con respecto de x. Pero como aquí no depende de mi variable x, pues esta derivada va a ser igual a 0, y no es necesario escribirla. Por lo tanto, 2x es la derivada parcial de z con respecto de x. Y realizamos lo mismo, pero para la otra variable. Es decir, por otro lado vamos a tener derivada parcial de z con respecto de y pues esto va a ser igual. Y ahora, como estamos derivando respecto de y, pues x la vamos a considerar una constante. Y derivamos cada uno de estos términos. Para el primer término, como este término no depende de la variable y, pues significa que su derivada va a ser igual a 0. Y no es necesario escribirla. Y después, para el otro término, que es y al cuadrado, la derivada de y al cuadrado con respecto de y es igual a 2y. Y con esto, pues ya tenemos estas dos derivadas parciales que vamos a necesitar para calcular esta derivada de z con respecto de t.
Y ya que calculé las derivadas parciales, ahora voy a calcular las derivadas ordinarias. Por un lado voy a calcular la derivada de x con respecto de t. Y pues esto va a ser igual a la derivada con respecto de t de x. Pero x aquí es igual a 2t. Y tengo que la derivada de 2t con respecto de t es igual a 2. Y por otro lado, vamos a calcular la derivada ordinaria de y con respecto de t. Es decir, la derivada con respecto de t de 3t. Y esta derivada es directa, pues esto es igual a 3. Y con esto ya tenemos las derivadas ordinarias. Y ya que hemos calculado nuestras derivadas, vamos a sustituir en esta expresión para la derivada de z respecto de t. Y tenemos que esta derivada va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto de x, que es igual a 2x. Y esto va a multiplicar a la derivada ordinaria de x con respecto de t, que como ya observamos, nos dio igual a 2. Y lo escribo. Más la derivada parcial de z con respecto de y, que aquí lo tenemos, y es igual a 2y. Y esto va a multiplicar a la derivada ordinaria de y con respecto de t, que es igual a 3. Ahora realizamos operaciones y simplificamos, y tenemos que esto va a ser igual a 2x por 2 es igual a 4x más 2y por 3 es igual a 6y. Y esto que tenemos aquí, pues ya es la derivada parcial de z con respecto de t. Y aquí voy a dar una pequeña observación, amigos. Pues si observan, esta derivada nos resultó en función de las variables x y y. Sin embargo, si observamos en lo que tenemos acá, x y y dependen de la variable t de esta manera. Entonces, otra forma de realizar esta derivada sin utilizar la regla de la cadena es directamente escribir nuestra función z en términos de la variable t y después derivar ordinariamente. Y los resultados a los que vamos a llegar pues van a ser equivalentes. Y otra cosa más, aquí en el resultado de esta derivada puede que nos quede todo en función de las variables x y y o combinadas estas variables con la otra variable que es t. Aquí no importa cómo lo dejemos expresado, esto va a ser un resultado correcto. Pero hay que checar bien qué es lo que nos están preguntando en el enunciado, porque puede que aquí les comenten que el resultado lo dejen expresado en términos de la variable t. Y pues si nos dicen algo como eso, pues debemos aquí de sustituir tanto x como y en términos de esta variable, pero aquí pues no es el caso. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí pues ya es el resultado de esta derivada. Ahora, me están diciendo que tengo que evaluar esta derivada en t igual a 1, pero ¿esto cómo lo voy a hacer? Pues aquí esta derivada nos dio en función de x y y. Pues si observan, tanto x como y dependen de mi variable t. Entonces lo que voy a hacer es sustituir t tanto en x como y ya que obtenga estos resultados o a que es igual x y y, esos valores los sustituyo en la derivada. Es decir, en t igual a 1, tengo, en este caso, x igual a 2t. Pero, pues, t es igual a 1. Entonces, tengo que x en t igual a 1 es igual a 2 por 1, que es igual a 2. Y de la misma manera, para la variable y, tengo que y es igual a 3t. Pero, evaluada esta variable, en t igual a 1, pues tenemos 3 que multiplica a 1 y 3 por 1 pues es igual a 3. Y esto lo que nos indica pues es que en t igual a 1, x es igual a 2 y y es igual a 3. Y entonces con esto pues ya podemos evaluar nuestra derivada. Y tenemos la derivada de z con respecto de t en t igual a 1 es igual a 4 que multiplica a x evaluado en t igual a 1. Que como ya vimos acá es igual a 2, más 6 que multiplica a y evaluado en t igual a 1, que es igual a 3. Realizamos las operaciones y tenemos 4 por 2, 8, más 6 por 3 son 18, y esto es igual a 26. Y por lo tanto, 26 es el resultado de evaluar la derivada de z con respecto de t
en t igual a 1. Bien, ahora voy a calcular la derivada de z con respecto de t para esta otra función, para la número 2. Bien, y pues aquí tenemos nuestra función. Y aquí nos piden evaluar la derivada en t igual a 0. Y de nueva cuenta, pues recurriendo a este teorema que tengo escrito en color verde, para calcular la derivada de z con respecto de t, pues simplemente es utilizar esta expresión. Y vamos a realizar exactamente lo mismo que para la función número 1. Y vamos a calcular pues estas 4 derivadas. Estas 2 derivadas parciales, derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y, y después las derivadas ordinarias, la derivada de x respecto de t y la derivada de y con respecto de t. Y cada una de estas derivadas las voy a realizar por separado. Y voy a comenzar calculando las derivadas parciales. Entonces tenemos por un lado la derivada parcial de z con respecto de x, y esto es igual pues a la derivada parcial con respecto de x de nuestra función. Bien, y pues en este caso, como estamos derivando respecto de x, significa que la otra variable que es y, la vamos a considerar una constante. Y aquí pues vamos a derivar cada uno de estos términos. Y comenzando con el primero. Aquí tenemos x al cubo y pues lo derivamos. La derivada de x al cubo con respecto de x es igual a 3x al cuadrado. Y pues aquí le agrego la variable y que me aparece. Menos la derivada parcial de x ya a la cuarta con respecto de x, pues únicamente derivo x, y la derivada de x respecto de x es igual a 1, y 1 multiplicado por y a la cuarta me queda y a la cuarta. Y esta expresión que tenemos aquí ya es esta derivada parcial de z con respecto de x. Y por otro lado voy a calcular la derivada parcial de z con respecto de y. Y en este caso pues vamos a considerar ahora a x como una constante. Y comenzando derivando el primer término, tenemos la derivada de y con respecto de y es igual a 1. Y 1 multiplicado por x al cubo pues nos queda x al cubo. Menos la derivada del otro término. Aquí pues voy a derivar nada más y a la cuarta. Y la derivada de y a la cuarta con respecto de y es igual a 4y al cubo. Y multiplicado por x nos queda 4xy al cubo. Y esto que tenemos aquí pues ya es la derivada parcial de z con respecto de y. Ahora voy a calcular las derivadas ordinarias, es decir, la derivada de x con respecto de t y la derivada de y con respecto de t. Y comienzo con esta derivada. Y tenemos la derivada con respecto de t de x, pero x es igual a e a la 5t. Y para calcular esta derivada voy a utilizar la siguiente regla de derivación. Y esta me dice que la derivada de e a la u con respecto de t es igual a e a la u que multiplica a la derivada de u. Entonces en este caso tenemos que 5t va a ser igual a u. Y aplicando esta fórmula de derivación, tenemos que esta derivada es igual a e a la u, es decir, e a la 5t, que multiplica a la derivada de u respecto de t, es decir, que multiplica a la derivada con respecto de t de 5t. Pero esta derivada ya es directa, entonces tenemos que esto va a ser igual a e a la 5t, y la derivada de 5t con respecto de t es igual a 5. Entonces tenemos que esto va a ser igual a 5 veces e a la 5t. Y esto que tenemos aquí pues ya es la derivada de x con respecto de t. Y voy a reacomodar esto de este lado, es decir, voy a escribir nuevamente esta derivada parcial, esta otra y esta, pero nada más ya el resultado. Bien, y ya nada más me falta calcular la derivada de y con respecto de t. Y pues esto va a ser igual a la derivada con respecto de t de y, que es igual a la secante de 5t. Y para calcular esta derivada voy a utilizar la siguiente fórmula de derivación.
Y esta nos dice que la derivada de la secante de u con respecto de t es igual a la secante de u que multiplica a la tangente de u y también que multiplica a la derivada de u. Entonces, si comparamos esta fórmula con lo que tenemos aquí, observamos que en este caso 5t va a ser igual a u. Y por lo tanto, al realizar esta derivada, tenemos que esto va a ser igual, de acuerdo a nuestra fórmula, secante de u por tangente de u. Es decir, secante de 5t que multiplica a la tangente de 5t. Y esto va a multiplicar a la derivada de u. Y en este caso, pues va a multiplicar a la derivada con respecto de t de 5t. Y esta derivada que nos queda, pues ya es una derivada inmediata, ya que la derivada de 5t con respecto de t es igual a 5. Y así nos queda, al realizar aquí operaciones, que esto es igual a 5 que multiplica a la secante de 5t y que multiplica a la tangente de 5t. Y esto que tenemos aquí ya es la derivada de y con respecto de t. Ya que hemos calculado estas cuatro derivadas, voy a sustituir en esta expresión que tenemos para la derivada de z con respecto de t. Y así tenemos que esta derivada va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto de x, que es igual a esta expresión. Y esto va a multiplicar a la derivada de x con respecto de t, que es igual a 5 por e a la 5t. Más la otra derivada parcial, que es igual a x al cubo menos 4xy al cubo. Y esto va a multiplicar a la derivada de y respecto de t, que es igual a esta expresión. Bueno, y pues esto que tenemos aquí ya es nuestra derivada de z con respecto de t, pero nos están pidiendo adicionalmente que evaluemos esta derivada en t igual a 0. Bien, entonces como nos piden esto, primero necesitamos ver a qué es igual x y y en t igual a 0. Y esto lo voy a escribir en este lado. Tenemos x en t igual a 0, pues significa que aquí en donde esté t voy a reemplazar por el valor 0. Y tenemos e a la 5 por t, pero en este caso t es igual a 0. Y tenemos e, y 5 por 0 es 0, y e a la 0 es igual a 1. Y esto significa que x en t igual a 0 es igual a 1. Y por otro lado tenemos y en t igual a 0. Es igual a la secante de 5 que multiplica a t, es decir, que multiplica a 0. Y aquí nos queda la secante de 5 por 0, que es 0. Ahora, ¿a qué es igual la secante de 0? Para esto, pues vamos a recordar lo siguiente. Recuerden que la secante de x es igual a 1 entre el coseno de x. Entonces, en este caso, pues si nosotros sabemos a qué es igual el coseno de 0, pues ya podemos saber a qué es igual la secante de 0. Entonces, también, si ustedes recuerdan, pues el coseno de 0 es igual a 1 y por lo tanto, la secante de 0 pues va a ser igual a 1 sobre 1, que es igual a 1. Y pues esto lo sustituyo en este lado y tenemos que esto es igual a 1. Por lo tanto, y evaluada en t igual a 0 es igual a 1. Bien, y esto que obtuvimos lo voy a escribir en este lado. Y tenemos que en t igual a 0, x es igual a 1 y también y es igual a 1. Y ya con esto que tenemos aquí, voy a evaluar mi derivada. Y tenemos la derivada evaluada en t igual a 0. Y esto es igual. Aquí, pues voy a sustituir los valores de x y y en t igual a 0. Entonces tenemos
3 que multiplica a x al cuadrado, pero x en t igual a 0 es igual a 1. Entonces esto va a multiplicar a 1 al cuadrado. Y también va a multiplicar a y, pero y en t igual a 0 también es igual a 1. Menos y a la cuarta. Y esto quiere decir, en este caso, 1 a la cuarta. Y esto va a multiplicar a 5 por e a la 5, pero t en este caso es 0, entonces va a ser 5 por 0. Y 5 por 0 pues es igual a 0. Más, hacemos lo mismo aquí, x en t igual a 0 es 1, entonces nos queda 1 al cubo menos 4 por x evaluado en t igual a 0, que también es 1, y por y al cubo, pero y en t igual a 0 es 1, entonces nos queda 1 al cubo. Y esto va a multiplicar a 5 y a la secante de 5 por t, pero t en este caso es 0, entonces va a multiplicar el 5 al 0, y 5 por 0 es igual a 0. Y esto multiplica a su vez a la tangente de 5t, y en este caso pues es la tangente de 5 por 0, pero 5 por 0 es igual a 0. Entonces aquí nos queda la tangente de 0. Bien, seguimos y realizamos las operaciones. En esta parte tenemos 1 al cuadrado es 1, por 1, 1 y por 3, 3. Menos 1 a la cuarta que es 1. Y esto multiplica a este número 5 y e a la 0 es igual a 1. Más 1 al cubo que es 1, menos, aquí nos queda 1 al cubo es 1, por este 1, 1, y por 4 nos queda igual a 4. Y luego esto multiplica a 5 y la secante de 0 es igual a 1. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, cuando calculamos y en t igual a 0. Entonces aquí nos queda que esto multiplica a 1. Y la tangente de 0 es igual a 0. Y vamos a ver rápidamente por qué la tangente de 0 es igual a 0. Pues si recordamos, la tangente de x la podemos escribir como seno de x sobre coseno de x. Y sabemos que el seno de 0 pues es igual a 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, al tener esta consideración, en esta parte pues vamos a tener tangente de 0 que va a ser igual al seno de 0 sobre coseno de 0. Y pues aquí nos va a quedar 0 entre 1, que es igual a 0. Por eso es que la tangente de 0 es igual a 0. O directamente pueden escribir la tangente de 0 en su calculadora y pues les va a arrojar este resultado. Bien, y pues ya con esto tenemos, en esta parte en el paréntesis nos queda 3 menos 1 es igual a 2. Y este 2 multiplicado por 5 me da 10 y 10 por 1 es igual a 10. Más esta otra parte, pero eso va a ser igual a 0, ya que todo esto lo estamos multiplicando por 0, y todo esto por 0 es igual a 0. Entonces, pues 10 es la derivada de z con respecto de t evaluada en t igual a 0. Y con esto pues ya tenemos la derivada de z con respecto de t para esta segunda función evaluada en t igual a 0. Bueno, pues ya por último voy a calcular la derivada de z con respecto de t para esta función, la número 3. Bien, y pues de nueva cuenta tenemos que aplicar nuestra regla de la cadena, es decir, esto que tenemos aquí. Bien, y para calcular esta derivada, la derivada de z con respecto de t, pues tenemos que calcular estas 4 derivadas. Y voy a comenzar calculando la derivada parcial de z con respecto de x. Y pues tenemos derivada parcial con respecto de x de nuestra función z, que es x por el seno de y. Y aquí, pues como estamos derivando con respecto de x, significa que la otra variable que es y la vamos a considerar constante. Y pues en este caso todo lo que va a quedar constante es el seno de y.
y únicamente tenemos que derivar x. Y la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Y 1 multiplicado por el seno de y, esto nos da igual a el seno de y. Y esto que tenemos aquí, pues ya es esta derivada parcial. Por otro lado, voy a calcular la derivada parcial de z con respecto de y. Y tenemos la derivada con respecto de y de x por el seno de y. Y en este caso, ahora la variable x va a permanecer constante. Entonces aquí no le hacemos nada a x y únicamente derivamos el seno de y. Y la derivada del seno de y con respecto de y es igual al coseno de y. Y así esto nos queda igual a x que multiplica al coseno de y. Y esta expresión que tenemos ya es la derivada parcial de z con respecto de y. Y continuamos. Ahora voy a calcular la derivada de x con respecto de t. Y pues tenemos la derivada de e a la t. Y la derivada de e a la t con respecto de t es igual a e a la t. Y esto pues ya es la derivada de x con respecto de t. Por otro lado voy a calcular la derivada de y con respecto de t. Y tenemos pues la derivada de y que es pi menos t. Y aquí vamos a tener la derivada de cada uno de estos términos. Y tenemos para el primero, pi es una constante. Y pues ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, pues esta derivada no es necesario escribirla. Menos la derivada de t con respecto de t es igual a 1. Y por lo tanto, menos 1 es la derivada de y con respecto de t. Ahora, ya que hemos determinado estas 4 derivadas, pues ya podemos determinar la derivada de z con respecto de t. Y nos queda que esta derivada es igual a la derivada parcial de z con respecto de x, es decir, el seno de y. Y este va a multiplicar a la derivada de x con respecto de t, que es igual a e a la t, más la derivada parcial de z con respecto de y, que es igual a x por el coseno de y este multiplica a la derivada de y con respecto de t, que es igual a menos 1. Pero aquí, menos 1 por más x coseno de y me da igual a menos x coseno de y. Bien amigos, y pues esta expresión que tenemos aquí ya es la derivada de z con respecto de t. Pero nos hace falta algo. Recuerden que nos están pidiendo evaluar esta derivada en t igual a pi. Y para realizar esto, como nuestra derivada nos quedó en términos de la variable x, y y t, pues necesitamos saber x y y a qué es igual en t igual a pi. Y vamos a realizar primero esto. Entonces, por un lado tenemos x igual a e a la t, pero aquí pues lo vamos a evaluar en t igual a pi. Y tenemos aquí en el lado derecho, en lugar de t, vamos a escribir pi. Y tenemos que esto es igual a e a la pi. Entonces, x evaluado en t igual a pi es igual a e a la pi. Por otro lado tenemos y evaluado en t igual a pi. Y tenemos para esta variable que esto es igual a pi menos t, pero en este caso t es igual a pi. Y aquí pi menos pi es igual a 0. Por lo tanto, y evaluada en t igual a pi es igual a 0. Y esto lo voy a escribir de este lado. Y ya que hemos realizado esto, ahora sí voy a evaluar la derivada. Y tenemos la derivada evaluada en t igual a pi. Y esto va a ser igual al seno de y. Pero y evaluado en t igual a pi es igual a 0. Entonces aquí vamos a tener el seno de 0. Y esto va a multiplicar a e a la t. Pero t es igual a pi. Entonces va a multiplicar a e a la pi. Menos x.
pero x evaluado en t igual a pi es igual a e a la pi. Y esto va a multiplicar al coseno de y, pero y evaluado en t igual a pi es igual a 0. Entonces aquí vamos a tener el coseno de 0. Bien, seguimos y tenemos el seno de 0, pero el seno de 0 es igual a 0, y 0 multiplicado por e a la pi nos da igual a 0. Entonces este 0 pues no es necesario escribirlo, menos e a la pi, que multiplica al coseno de 0, pero el coseno de 0 es igual a 1. Y 1 multiplicado por menos e a la pi, pues nos queda igual a menos e a la pi. Y esto que tenemos aquí, pues ya es la derivada de z con respecto de t, evaluada en t igual a pi. Bien amigos, y pues con esto finalizo este video. Espero que les esté sirviendo mucho. Y ya saben que cualquier duda o comentario nos pueden escribir. Bien, y antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle clic en el botón rojo. Y ahora sí me despido. Yo soy Humberto. Esto es el canal de Virtual y nos vemos en el siguiente video.